Este, quiero empezar a decirte un poquito del contexto de lo que voy a tocar. Si tienes tu Biblia, puedes sacar tu teléfono o iPhone y sacar la Biblia ahí, tus versículos. Vamos a leer el Salmo 51. Pero antes de eso, quiero leer contigo Primera de Samuel 13, versículo 14, simplemente para darte un poquito de contexto de lo que se va a ministrar, se va a platicar hoy. Es una enseñanza informativa, prédica, así que ten tu corazón abierto, ten tu mente abierto para lo que Dios tiene para ti. Y así que vamos a darle. Primero dice Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14, dice la palabra de Dios. Pero ahora, di conmigo, pero ahora, tu nuevo reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Dile a tu vecino, tú eres obediente. Primera de Samuel 13:14 es una historia, está ministrando la palabra de Dios, nos está platicando y para que puedas entrar conmigo a lo que vamos a hablar en Salmo 51, el contexto de todo lo que se está ministrando. David empezó en 1 Samuel, se habla, se ministra, se enseña. 1 Samuel, David deseó a Betsabé, a otra mujer, di conmigo, otra mujer, la esposa de otro hombre, y la llevó a su casa, se acostó con ella. De hecho, tuvieron un bebé que más adelante lo leemos y aprendemos que el bebé muere. Y luego David, la palabra nos enseña que encubre su pecado o protege su pecado, lo trata de cubrir en planeando cómo matar al esposo. Número uno, David toma algo que no le pertenece. David toma algo que no es de él, una mujer, otra esposa, y después planea estratégicamente cómo matar al esposo para que nadie se dé cuenta. Di conmigo, caray. Y la Biblia nos enseña después, más adelante, Dios manda a Nathan, di conmigo Natán, di conmigo Natán, para confrontar a David. Y ahí expone su lujuria, el asesinato y su engaño. David, quebrantado y arrepentido, reconoció la gravedad de su pecado. El profeta Natán va y confronta a David, le dice lo que hizo y David se da cuenta del terror que acaba de hacer. David acaba de tomar algo que no le pertenece, a alguien que no le pertenece, y luego planea estratégicamente cómo asesinar al esposo de esta mujer para que nadie se dé cuenta. Yo no sé si tú te estás relacionando un poco, pero quiero ayudarte. Estamos hablando de que cuando uno se equivoca y hace un error o uno cae en el pecado, la mayoría de nosotros estratégicamente planeamos cómo cubrirlo para que nadie se dé cuenta. Esa es nuestra naturaleza humana, pecaminosa. Dile a tu vecino, pero ese no eres tú. Entonces David expone la lujuria, el asesinato y el engaño. David, quebrantado, arrepentido, reconoció la gravedad. Y luego, ahorita que vamos a leer Salmo, David clama a Dios por misericordia. No excusa sus acciones ni culpa a otros o cualquier circunstancia. Él reconoce su pecado y pide perdón. David sabe que solo Dios puede limpiarlo. Él reconoce profundamente el pecado, lo que ha hecho, lo que se ha comprometido a hacer, y cree que Dios puede crear en él un corazón bueno, un corazón puro, un corazón nuevo y renovar su espíritu. Como David, la mayoría de nosotros y todos nosotros hemos deseado algo o a alguien que no nos pertenece, que no es de nosotros. Todos hemos perseguido cosas que creemos que merecemos. Y como David, necesitamos hechos nuevos. Di conmigo, hechos nuevos.
La mayoría de nosotros llegamos a un punto en nuestra vida de desear algo o querer algo que queremos, pensamos que nos merecemos mejor. ¿Por qué? Por cosas de la vida. Has pasado por muchas cosas difíciles, has pasado por relaciones complicadas, difíciles, doloridas, y tu carne empieza a decirte: yo me merezco mejor, yo me merezco más, yo merezco algo que no es esto. Y empieza a comparar lo que tienes, lo que Dios te ha dado, y empieza a buscar lo que no te pertenece. Esa es la carne pecaminosa. Eso es lo que uno carnalmente, humanamente empieza a desear. Vamos a decir, un nuevo trabajo. Dios, le pediste hace un año un trabajo bueno, estable, y Dios te lo da. Pero de repente, di conmigo, de repente, empieza a querer algo más. Empieza a buscar algo más. Hace años empezaste a pedirle al Señor que te dé un esposo o una esposa. Dios te la da. Y de repente, di conmigo, de repente, empieza a querer un esposo o una esposa mejor. Y después empieza a pedir hijos. Y de repente, di conmigo, de repente, empiezas a desear hijos mejores. O quizás un coche, una casa, no sé, algo que tú hayas deseado, el deseo de tu corazón, y Dios te lo da, te lo entrega. Y humanamente, carnalmente, nuestra naturaleza pecaminosa empieza a desear algo diferente, algo que no proviene de Dios, algo que no nos pertenece. Y es lo que David nos enseña a través de su error, de su pecado, lo que él hizo, de tomar a una mujer que no le pertenecía, que estaba casada, a escondidas, se la llevó. Muchos en la Biblia enseñan teológicamente que quizás la violó y se embarazó. Y más adelante aprendemos que este bebé murió, falleció. Y en ese transcurso David le rogaba, ayunó, porque David después se dio cuenta, después de que Natán, el profeta, le habló y le hizo ver que estaba equivocado, que había cometido algo horrible, un error, había cometido un pecado contra Dios. Y él empieza a entender y empieza a buscar la misericordia de Dios. Y quizás para ti eso se escucha muy grave, muy alto. Pero yo te quiero ayudar a que tú entres como David. Y no se trata de comparar el pecado. Se trata de entender que todos hemos pecado y estamos pecando. La diferencia ahora es de que tú y yo vamos a entrar a un lugar donde vamos a aprender a arrepentirnos, a confesar y arrepentirnos y recibir la misericordia y buscar la misericordia y rogar por misericordia. ¿Sabes lo que es misericordia? Es no recibir lo que te mereces. ¿Estás conmigo? Misericordia es no recibir el castigo que te mereces, que nos merecemos. Gracia es recibir lo que no merecemos, pero aún Dios, a través de su amor, misericordia y gracia, Él nos las da. Así que quiero orar antes de entrar a lo que te quiero ministrar hoy. Padre, en nombre de Jesús, te damos toda la honra y toda la gloria por ese tiempo que nos has dado, Señor. Te pedimos que en este momento tú le ministres a cada uno de tus hijos, Señor. Ministranos, Señor. Usa mis labios, mis palabras, Señor. Sabemos que hemos venido hoy no a escuchar la voz de un hombre, Señor, pero hemos venido a escuchar de ti. En el nombre de Jesús, di conmigo amén. Amén, amén, amén. Las buenas noticias son estas, de que lo que nos falta lo podemos encontrar en Jesús. Dile a tu vecino, la respuesta está en Jesús. A través de la muerte de Jesús, nuestros corazones son limpiados. Y a través de la resurrección, nuestras vidas son renovadas. Te quiero dar los 7 temas, 7 puntos que quiero hablarte de a través de Salmo 51. Si estás tomando notas, quiero darte esto de una vez porque quizás no tenga el tiempo suficiente para poder platicarte de lo que Salmo 51 es. Pero si estás tomando notas, apunta esto conmigo y lo voy a decir rápido porque después le puedes copiar a tu vecino. Aquí se puede copiar, en la escuela quién sabe. La primera es la confesión del pecado. Di conmigo, confesión del pecado. Admitir nuestro pecado. Número 2 es confianza en la misericordia de Dios. Confesión del pecado, confianza en la misericordia de Dios, que significa creer
que Él nos puede perdonar. Número 3, reconocer el impacto del pecado. Ver cómo nos afecta y afecta a tu círculo de influencia. Número 4, deseo de limpieza y renovación. Pedir a Dios que nos limpie y nos haga nuevos. Número 5, dependencia del Espíritu Santo. Saber que necesitamos la ayuda de Dios. Número 6, restauración del gozo y propósito. Di conmigo, gozo y propósito. Y la séptima es humildad y arrepentimiento. Venir a Dios con un corazón sincero y humilde. Esos son los 7 puntos, 7 principios, 7 temas, como le quieras poner tú en tus notas, de lo que quiero platicar en Salmo 51. Dice la palabra de Dios en Salmo 51, versículo 1 y 2. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Esto marca el tono de humildad del corazón de David. Empieza diciendo, ten misericordia. Dí conmigo, ten misericordia. Yo no sé si tú has estado en un tiempo, en un momento, en una circunstancia donde tú has necesitado la misericordia de Dios. Y si no te ha tocado estar ahí, déjame, te ayudo a decirte y anunciarte que vas a llegar ahí. Y aunque es difícil, y aunque es un desafío fuerte, doloroso, un reto, Dios va a estar contigo. Lo que David nos está enseñando a través de Salmo 51 es de arrepentirnos. Di conmigo, arrepiéntete. Ten misericordia de mí, oh Dios. Marca el tono de humildad y en oración. Y luego borra implica la eliminación total del pecado. Di conmigo, borra. Y luego reconoce la necesidad de perdón y transformación interior. David nos enseña que ha cometido un error, que ha pecado y pide el perdón y busca la transformación. En Salmo 51, versículo 4 o 5 leemos, dice la palabra de Dios: contra ti y solo contra ti he pecado. ¿Contra quién ha pecado? ¿Contra quién? Varios de nosotros, cuando nos equivocamos, pecamos, buscamos a la persona que hemos dañado o corremos a la persona que hemos dañado. No voy a decir que está mal, simplemente te quiero ayudar con esto. Cuando tú y yo primero reconocemos que hemos ofendido a Dios, hemos pecado contra Dios, hay una diferencia. Porque cuando tú corres a la persona que has dañado, quizás muchas veces va a ser emocional. Pero si tú y yo corremos a Dios primero, porque cuando tú y yo pecamos, ofendimos a Dios, actuamos contra Dios. Eso se llama rebelión. ¿Esa es palabra? Si no, vamos a aprender hoy. En inglés aprendimos nuevas palabras, ¿eh? Yo hago mi propio diccionario. No voy a hacer mi propia Biblia, siempre voy a leer la palabra de Dios, pero palabras nuevas de Paso Chuy, pues siempre vas a aprender. Amén, gloria a Dios. Di conmigo, caray. Te quiero ayudar con esto, porque muchos se pierden en eso. Buscamos y pensamos. Y yo me acuerdo, una vez estaba en la primaria y el profesor salió, no sé a dónde se fue, dejó a todos los estudiantes. Y yo no sé si tú te acuerdas cuando estabas en la primaria o los que están jóvenes están en primaria. Cuando se va el profesor de la clase, como que algo pasa, como que nos endemoniamos y todos empiezan a gritar, bailar, a correr, a hacer travesuras. A lo mejor a ti no te pasó, pero a mí me pasó. Una vez me pasó nada más, porque yo era un santo. Y luego me rebelé. Y fíjate, no sé, hasta ahora no sé qué pasó, pero yo quiero decir que fue el diablo, porque todos pusieron música, una rebeldía, y yo por algo me fui de escondidas. Imagínate que yo me fui de aquí hasta mero atrás, busqué a un muchacho, yo estaba como en 5º grado en la primaria, y le di a lo que se llama un sopapo. ¿Sabes lo que es un sopapo?
Aquí atrás, se le pega aquí atrás, ¿ok? Y todos se rieron. Di conmigo, caray. Y en el momento que yo le di ese sopapo, yo no me sentí bien, yo no me reí, yo me regresé a mi asiento y me sentí bien mal. Yo estaba en la primaria, en 5º grado, y hasta los 24 años de edad, yo tenía ese pensamiento. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Me sentí tan mal que me estuvo siguiendo esa culpa por tantos años. Fíjate, sabiendo, cuando tú sabes que te equivocas y no buscas arrepentimiento y no sabes a dónde ir y buscar arrepentimiento, eso te persigue. Esa culpa, vergüenza, pena te persigue carnalmente, porque yo todavía estaba aprendiendo de Jesucristo. Yo entregué mi corazón cuando tenía 21 años de edad. Este muchacho llegó a mi iglesia años después. Este muchacho vino a mi grupo de estudio de varones años después. Yo ya era líder en mi iglesia y lo primero que hice es pedirle perdón. Lo primero que hice es decirle: yo no sé si tú te acuerdes, pero por años esto me ha estado persiguiendo. Y por la gloria y gracia de Dios, misericordia, tú estás aquí hoy y yo te quiero pedir perdón. Él ni en cuenta, ni se acordaba. Cuando tú y yo cometemos errores y pecamos y estamos mal y no sabemos a dónde ir y con quién ir, esas cosas te persiguen. David nos enseña al principio que él buscó la misericordia de Dios, arrepentimiento total, sabiendo y reconociendo que el único que te puede sanar y restaurar es Jesucristo. Cuando él me dijo: yo ni me acuerdo, en ese momento me di cuenta. Qué locura de yo no decirle al Señor: Señor, te entrego esto. Porque hay algo en nuestra carne que nos mantiene en culpa. Dile a tu vecino: ese no eres tú. Dile a tu vecino: ese no eres tú. No, ni se la creen ustedes, ¿verdad? Porque andan mal. Dile tú no, está bien. Yo te quiero ayudar. Yo te voy a hacer, mira, la palabra de Dios te va a dar convicción y en tu vecino te va a ayudar a sentirte bien, ¿ok? Padrito. Dice la palabra de Dios y continuamos en Salmo 51, versículos 7 al 12. 7 al 12. Dice la palabra de Dios: purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame, di conmigo, lávame. Y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me he quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Me encanta esto porque en versículo 7 David pide a Dios que lo purifique por completo, como se purifica una persona ritualmente con hisopo. Y luego David nos enseña, dice, ser más blanco que la nieve, muestra su deseo de una limpieza total y profunda. Total y profunda. Digo conmigo, total y profunda. Cuando estudias Salmo 51, y hay tantas cosas muy bellas, hermosas, que se aprende, pero una de las cosas que nos ministra David en ese salmo es cuando se trata de limpieza, de lo que es en hebreo kabaz. Y quiero decir algo: no sé cuántos de ustedes tienen una lavadora, que no haces tu mano, no te preocupes. Yo creo todavía la ven a mano. Yo pongo, bueno, no. Digo conmigo, pastor, regresa, pastor Chuy. Pongo los calcetines. Yo me frustro cuando miro los calcetines sucios después de meterlos a la lavadora. Los calcetines blancos, ¿sí? No sé, esos ya no quedan igual. ¿No? ¿Nada más yo? Ok. No es cierto. Digo conmigo, regresa, pastor Chuy. Esa palabra en hebreo, David está hablando de kabaz, de límpiame.
es de golpear. Cuando antes lavaban la ropa, no era lavadora. Tú tenías que ir a donde había agua, ¿okay? Vamos a decir el lago, el río. No levantes tu mano, pero yo me acuerdo cuando mi abuelita salía afuera y no teníamos lavadora, y ella en cemento, y eran como ladrillos con líneas, y ella así le daba, tallaba. Imagínate, 3 nietos, ok, mi abuelito, 3 nietos y mi tío, 5 personas sucias, cochinas, porque salíamos a jugar fútbol, básquetbol, llegábamos sucios, llenos de lodo, la cara, la ropa, todo. Imagínate mi pobre abuelita estregando. Y te explico esto porque cuando David habla de eso, le está pidiendo a Dios de que a golpes limpie su corazón. De lavar y darle duro. Imagínate la convicción que David estaba sintiendo. Y varios de nosotros, para que no te confundas, no estoy diciendo y admitiendo que le des golpes a tus hijos, ¿ok? En mi casa, si no había sangre, no había disciplina, ¿ok? Yo no sé cuántos de ustedes fueron creados de esa manera. Ahí había cinto, ahí había látigos, había el cable de la plancha. ¿Qué más había? La chancla, las ramas, el gancho, Señor, memorias. Y varios de nosotros fuimos creados en una cultura diferente donde había disciplina dura. No voy a decir abuso para respetar a nuestros abuelos y nuestra gente antigua, ¿verdad? Pero había disciplina bien dura. Y muchos cuando leemos esto creemos que es abuso. Pero lo que David está diciendo, no está pidiéndole a Dios que lo abuse físicamente y que le duela. Le está pidiendo que lo que tiene dentro de él está tan sucio que tiene que golpearlo con su gracia y misericordia. Gracia y misericordia. Gracia y misericordia. Gracia y misericordia. Amor, gracia y misericordia. ¿Sabes que cuando alguien te disciplina con amor y gracia y misericordia, duele más que con golpes? El golpe duele físicamente, la disciplina con amor y gracia duele en el corazón. Y eso nunca se olvida. ¿Estás conmigo? Dale un fuerte aplauso, Señor. Versículo 8 leímos, David pide sanidad física y emocional. Él quiere recuperar el gozo y el perdido por su pecado. Quiero que pongan, si pueden poner los versículos 7 al 12, por favor. Fíjate lo que dice la palabra. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me he quebrantado. Ni sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulse de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Lo acabamos de leer y lo quiero repetir porque es tan importante cuando llega David y está hablando con Dios, pidiendo misericordia en versículos 7 al 12. Versículo 9 muestra la necesidad de la gracia y misericordia de Dios para tratar con el pecado. Y luego el versículo 10, David no solo quiere el perdón, desea un cambio total del corazón. Tenemos que pedirle una transformación total del corazón. Y luego versículo 11 reconoce que el pecado ha creado una barrera entre él y Dios. Ruega a Dios, no lo abandone ni le quite su espíritu. Cuando tú y yo nos rebelamos ante Dios, ponemos una barrera. Y David se da cuenta de eso. Que
que nos hemos equivocado. Hemos cometido un error. Él ha cometido un error. Y Él no quiere estar fuera de su presencia. Él no quiere estar fuera de ser dirigido por el Espíritu Santo. David se reconoce eso. Y te quiero decir eso porque es tan importante reconocer ante Dios. No ante una persona solamente, pero ante Dios, humildemente y quebrantadamente. Versículo 12 expresa su deseo de ser limpiado, restaurado y renovado. Quiere vivir con gozo, obediencia y un corazón dispuesto. Sí, la realidad es esta, es de que nuestro pecado nos roba gozo. Nos da ansiedad, temor, culpa, vergüenza. Nos trae a un lugar oscuro, pecaminosa. Fíjate, la pena y vergüenza te puede llevar a un lugar tan oscuro como David, que planeó la muerte de alguien. Cuando David se dio cuenta de que estaba mal lo que hizo, él lo quería cubrir. Y fue de peor en peor. Y nuestra carne pecaminosa a veces hace eso. Nos lleva de peor en peor porque no sabemos con quién ir. No sabemos a dónde ir. Y no sabemos eso porque no sabemos que Dios nos quiere dar misericordia, gracia, a través de Jesús. No conocemos ese tipo de perdón. Porque la mayoría de nosotros, cuando alguien nos daña, no perdonamos rápidamente. Batallamos, tenemos rencor. O la mayoría de nosotros, cuando vemos las noticias y vemos que alguien comete un error, asesina a alguien, como David, se lleva a alguien y viola a una mujer y le da, la embaraza, luego el bebé se muere y humanamente uno piensa, es David o esa persona, ahorita tú y yo diríamos, esa persona debería de estar en la cárcel toda la vida, o esa persona se merece la pena de muerte. Y tú y yo legalizamos el error. Tú y yo religiosamente queremos decidir el castigo de una persona. Pero yo te quiero ayudar a que vivas una vida humilde, que vivas una vida que expresa la gracia de Dios que se te ha dado, que expresa la misericordia de Dios que se te ha mostrado. ¿Qué significa eso? Que cuando alguien, o tú miras a alguien, o escuchas que alguien se ha equivocado, ha cometido un pecado, demostrarle y dirigirlos a los pies de Jesús, al arrepentimiento verdadero, no a la culpa, no a la vergüenza, pero a un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento quebrantado, porque eso es lo que muestra Jesús. Nos enseña cuando David abre su corazón y dice que un sacrificio no es suficiente. David se da cuenta de que si le puede traer tantos sacrificios como antes, se podía llevar un animal de sacrificio, miles de animales, lo que tú quieras sacrificar. Dios no busca eso. La mayoría de nosotros vivimos tanto de culpa que queremos compensar nuestra culpa con hacer cosas buenas. Queremos que Dios nos perdone porque venimos a la iglesia, porque diezmamos a la iglesia, porque hacemos cosas buenas. Y aunque quizás esas cosas son buenas, Dios no busca eso. Lo que Dios quiere es tu corazón quebrantado, es tu honestidad, es tu humildad, es tu quebrantamiento. Lo que yo he aprendido es que la mayoría de nosotros hacemos ese tipo de acciones religiosamente o legalistamente porque justificamos lo que hemos hecho y pensamos que es transaccional con Dios y creemos que le podemos pagar a Dios nuestro pecado. Justificamos cuando dañamos a alguien porque empezamos a decir, lo hice por mi pasado, lo hice porque nos dañaron. Y la realidad es que vivimos en un mundo que la sociedad, las redes sociales, las noticias, nuestro círculo de influencia nos enseña ese tipo de mentalidad
De que, oh, te entiendo. Oh, eso fue lo que te pasó. Ah, ok, ahora entiendo por qué tú eres así. Y no es que no tenga nada que ver. No es que yo no creo en ir con un consejero y que te enseñe a procesar y a entender tus pensamientos, tu comportamiento, tu actitud, tu carácter. Que te enseñe y te dirija a tratar con lo que tú estás guerreando, peleando. Pero déjame decirte algo. El mejor consejero es Jesucristo. Es a través de la palabra de Dios. Y si tú y yo no entendemos eso, siempre vamos a ir a una persona mundana. Siempre vamos a ir a las redes sociales. Las redes sociales siempre te van a decir, constantemente miramos, psicológicamente o fisiológicamente o teología tan corrupta que te dice, está bien, sí es cierto, es por esto. Yo estaba escuchando a una consejera de matrimonios diciendo que está bien que hagas lo que tengas que hacer con tal de que tu pareja esté de acuerdo con. Significa esto, si esta mujer estaba diciendo, si tu pareja está de acuerdo que tú te metas con alguien más, síguele. Ese era un podcast cristiano. Hay personas que han sido manipuladas y han creído pensamientos, teologías, ideologías, metodologías, psicologías, y puedo seguir diciendo más, de creerse esas cosas. Pero si tú y yo no somos como David y nos arrepentimos y reconocemos que no somos perfectos. David nos enseña en Salmo 51, dice que desde el vientre de su madre él ya era pecador. Déjame te ayudo con eso, para que no tengas tanta culpa. Tú y yo nacimos con esa naturaleza pecaminosa. Y si tú y yo empezamos ahí, reconociendo que nacimos ahí, así, con esa mentalidad. Si tú y yo reconocimos en ese momento que naciste así, vas a aprender a buscar más a Dios, a correr más a Dios. ¿Por qué? Porque eres consciente. Eres consciente mentalmente y espiritualmente de que es tu naturaleza pecaminosa. Eres consciente de eso y corres y tienes cuidado. Y empieza a discernir y empieza a buscar al Espíritu Santo. Por la gracia y misericordia de Dios, yo creo que Dios puso a David como ejemplo. Imagínate, yo no sé, quizás alguien aquí, y yo he conocido a personas que han estado en situaciones así difíciles. Yo he pecado fuertemente. Si tú no lo quieres admitir, yo lo voy a admitir. Y duele dañar a otras personas. Duele dañar amigos, a familia. Pero duele más dañarte a ti mismo porque dañas a Dios. Porque Él es el único que te puede liberar de las cadenas. Él es el único que te puede liberar de la culpa. Tú le puedes pedir 1000 veces perdón a alguien, pero no se compara con el primer perdón o el único perdón a Dios. Es muy diferente. Hay una liberación total. Hay una liberación total de acuerdo al arrepentimiento verdadero. Las buenas noticias son estas: de que si tú y yo aprendemos a siempre correr a la cruz, arrepentirnos, confesarnos genuinamente, humildemente, y darle el sacrificio de sacrificios a Jesús, que es tu corazón, y darle tu corazón día tras día, no cada domingo, no cada otro día, pero día tras día, y aprender a hacer eso. Hermano, hermana, tú y yo vamos a vivir una vida más llena de gozo. Tú y yo vamos a poder servir a Dios de una manera más libre, más llena de gozo, con más libertad, con más valentía. ¿Por qué? Porque eres un hombre y una mujer libre. ¿Quién quiere ser libre hoy? Ponte de pie conmigo para terminar.
En Salmo 51, 16, 17 dice la palabra de Dios: tú no deseas un sacrificio de lo contrario, tú ofrecerías uno, tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Dios valora un corazón quebrantado, sincero, arrepentido. Esa es la verdadera enseñanza de David: adoración transparente, quebrantada, verdadera. Cuando tú y yo adoramos a Dios con ese corazón quebrantado, atraes a Dios, atraes su presencia. Me encanta cómo David nos enseña su transparencia. El único que deseaba el corazón de Dios. Y es una de las mejores enseñanzas. Si tú lees y repites leyendo constantemente Salmo 51, tú te vas a encontrar ahí. Pero lo que vas a encontrar es la gracia y misericordia de Dios. No vas a encontrar la ley o religión o el abuso o el castigo. Vas a encontrar su gracia y misericordia.